Muchas gracias, Alejandra. Es un gusto poder estar nuevamente hoy con ustedes. Gracias a los que se encuentran de forma presencial en el evento y los que están conectados. Es para mí un honor tener a estas dos panelistas. De verdad que es un orgullo poder hablar de toda la trayectoria que ellas tienen a nivel personal y profesional. Y pues la idea es de conocer, así como durante todo estos 2 días hemos conocido las diferentes profesiones o las diferentes actividades que cada una de nosotros estamos desempeñando y poder crear como esa sinergia, ese networking entre todos nosotros. Vamos a hablar de dos aspectos importantes relacionados con lo que tiene que ver con las fuerzas de seguridad del orden. No solamente eh, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con tecnología, ciencia y emprendimiento, y todo eso también viene relacionado y está implicado en las diferentes áreas de las fuerzas de seguridad y el orden. Entonces vamos a hablar hoy sobre la parte, digamos, personal de cada una. Yo quiero conocer y vamos a empezar con la doctora María Marelvis. ¿Cómo, cómo, cómo fue esa identificación o en qué momento identifica? Porque la doctora es abogada y ha tenido igual varias especializaciones, pero también ha estado inmersa en la parte de tecnología. Pero ¿cómo empieza su trayectoria a nivel personal en lo que tiene que ver en su gusto por las áreas de derecho y la tecnología? Gracias, Janet. Buenos días para todos y para todas. Eh, bueno, yo creo que soy hija de unos padres generosensitivos, donde me enseñaron que no había barreras ni límites para soñar y donde crecí en medio de tuercas, destornilladores y aceites y una cantidad de cosas. Cuando mi padre desbarataba una moto, un carro, allí estábamos nosotros, y digo nosotros, mi hermana y yo y mis hermanos, alrededor de todo eso. Creo que fue la primera vez que yo pensé que me gustaba ese tipo de cosas, pero que nunca nadie me dijo que eran actividades de niño, salvo cuando de pronto uno en la escuela comentaba que era lo que estaba jugando, y era cuando había como las miradas: ¿por qué estás haciendo esto? O esto es peligroso, o esto tal cosa, pero nunca tuve como ese cierre. La primera vez que me presenté, mi sueño era entrar a una universidad. Soy de un pueblo y, como muchos, creo que me sentí extremadamente identificada y representada con esa valiosa mujer que estuvo aquí dándonos su historia de vida. Pues también soñaba con estar. Me gané una beca, fui estudiante Andrés Bello y quería estudiar ingeniería de sistemas. Pero en ese momento la beca no cobijaba mi manutención en una ciudad, entonces no pude acceder a la misma. La primera vez que tuve un contacto con un computador, me hice policía, fui durante 15 años policía suboficial, y la primera vez que tuve contacto con un computador, yo hablaba de la máquina de escribir con pantallita. Yo quería eso, yo quería, no, cuando yo vi esa cosa por primera vez y que podía uno borrar y de todo, yo decía, no, yo quiero aprender aprender a manejar ese aparatico, decía yo. Yo creo que esas son como esas primeras experiencias. Luego me vinculo al mundo del derecho. Lo que quería hacer era realmente el tema de las ingenierías, la matemática, la física me apasiona, y por ser mejor, quería ser también mejor policía y estudié derecho. Eso fue lo que me llevó. Y ahí había una clase que se llamaba informática forense, pero les cuento que fueron 6 semestres esperando esa clase, y yo soñaba y le hablaba a mis compañeras, porque además era una lectiva, el día que estuviéramos, y es más, las convencí para estudiar informática forense y que nos metiéramos mis 3 compañeras a estudiar. Y claro, cuando llegamos allí, fue aprender durante todo el semestre, fue aprender el computador y apagar el computador. Obviamente la clase de informática forense no llenaba las expectativas de lo que en ese momento yo creía que debía ser un mundo sin igual, y cuando hablaban de esas fórmulas matemáticas y todo, ese yo creo que sería mi primer contacto.
Posteriormente, obviamente a lo largo de toda mi trayectoria como investigadora, aunque no era consciente de lo que era la tecnología, pues fue de mucha utilidad. Y posteriormente como fiscal, creo que mi primer encuentro con ese ciberespacio, se lo agradezco a la mujer que hoy está aquí, la causante de que yo hubiese ido tantas veces a León, la que generó como fiscal la necesidad de aprender algo más, y era decirme en ese momento, si queremos hacerlo mejor, hay que entender, hay que comprender otro mundo, y además de hablar de derecho, tenemos que hablar también de tecnología. Pero para hablar de tecnología, para llegar ante los jueces, para poder hablar ese idioma, hay que comprenderlo, y de la única manera en que nosotros podemos comprender esto como abogados es teniendo esas alianzas estratégicas, y que existan personas que nos abran los ojos y que nos digan que hay un mundo diferente que se desarrolla, que evoluciona todos los días, y que requiere que nos capacitemos y estemos al tanto para estar a la altura de nuestros investigadores y de las personas que han estado allí, para estar a la altura de nuestra sociedad y de las necesidades que se requieren en todos los campos. Gracias, Janet. Gracias, doctora. Y ese tema ahorita lo vamos a abordar en donde realmente es necesario en que también en gobierno, en las entidades de gobierno y en las fuerzas, tengamos esa posibilidad y de estar capacitándonos, porque ya todo lo que viene sucediendo, el tema de los delitos ha migrado al ciberespacio y hay una necesidad importante de poder conocerlo. Pero vamos con Julie en nuestra conversación y también nos gustaría conocer en qué momento o a qué edad se te despierta ese interés por la tecnología, por las ingenierías, por entrar a ese mundo de las áreas STEM. Buenos días para todos y todas. Primeramente quiero dar gracias por la invitación a este evento de mujeres. Realmente ha sido súper enriquecedor todas las experiencias de las mujeres que nos han compartido, y de hecho con algunas nos hemos sentido identificadas. En cuanto a lo que me preguntas, Janet, desde que estaba en el colegio como octavo, noveno, de hecho también lo mismo que decía la doctora, empezaron como a donar los computadores al colegio, y en ese tiempo manejábamos los disquetes, y entonces todas las presentaciones se hacían en PowerPoint, y era súper interesante ese tema, cómo uno podía hacer las presentaciones, ponerle colorcito, ponerle formita que se moviera, agregar dibujitos, y yo dije, ve qué cosa tan interesante. Y después de eso, informática se convirtió en la materia preferida. De hecho, era la materia en la que mejor me iba. Cuando me gradué de 11, yo vivía en Herbeo, Tolima. No sé si le suena el nombre. Nos trasladamos con mi familia para Líbano, y allá me matriculé a un técnico en sistemas. Y empecé a ver todo el tema de programación, todo lo que se podía crear a través de la programación, y ahí me empezó a gustar más el tema de la ingeniería, el tema de lo que se podía hacer también con electrónica, porque uno en ingeniería ve algo de electrónica, el conocimiento de los sistemas operativos, y entonces desde ahí yo me interesé supremamente por el tema de la tecnología. Terminé el técnico en sistemas, ingresé a la Fuerza Aérea en el 2011, estuve en mi periodo de formación, que de hecho no es nada fácil. Em, Me gradué ya como suboficial de Fuerza Aérea y fui trasladada al Comando Conjunto Cibernético, que en ese tiempo estaba apenas iniciando en el 2012. Como era algo nuevo, pues entonces inició con full capacitación, y empecé como a cogerle más amor a todo este tema de la tecnología. Y posterior a eso, 2013, inicié la ingeniería en sistemas ya, entonces ya era algo más especializado, algo más avanzado. Pude aprender muchísimas cosas, compartir con muchas personas, muchos profesores. Como el SECOSI era algo tan nuevo, entonces nos llevaban a muchos eventos que hacían las empresas en ciberseguridad. Entonces, esa interacción con otras entidades, con otras empresas, hizo que se fortalecieran esos conocimientos que yo tenía en ciber. Y de hecho, toda mi carrera militar ha estado
enmarcada en unidades ciber. Salí del SECOSI y volví a la fuerza y estoy trabajando en la dirección cibernética, donde he tenido también la oportunidad de seguirme capacitando. Como dijo la doctora, yo también estuve en León en el 2018, estuve también compartiendo con muchas personas y uno se da cuenta que realmente cada día que pasa uno aprende más, que lo que uno sabe realmente es un grano de arena en, en un mar, porque este tema de tecnología avanza tan rápido y nos reta a estar a la vanguardia cada día, porque si no estudiamos, si no nos preparamos, si no nos capacitamos, realmente no estamos como al tanto de todas esas nuevas vulnerabilidades y esos nuevos ataques que afectan tanto las entidades hoy en día. Gracias, Jolie. Perdón, gracias, Julie. Creo que es importante, aló, es importante lo que tú dices y yo creo que estoy viendo acá una, digamos, como una línea de tiempo. Creo que aquí algunos hemos estado en León. Yo estuve también con INCIBE en el 2016, fue la primera promoción donde el INCIBE empezó con estas nuevas dinámicas de capacitación 2016, 2017 y ahora 2018. Y creo que aquí también los que están, algunos han estado también presentes en esas interacciones académicas. Y ahí es donde creamos o identificamos la necesidad y nos damos cuenta qué es lo que nos hace falta a nivel en temas de gobierno, ¿cierto? Y como lo dicen mis compañeras panelistas, se ha podido identificar algunas cosas que realmente hacen falta desde nuestra parte laboral. Y para la siguiente pregunta, que queremos conocer, pues la idea es de que ustedes nos compartan, para la doctora Marelvis, ¿en qué momento usted identifica que hay una necesidad importante? Aparte de que hay una necesidad, ¿cuáles han sido esas dificultades, retos que se le han presentado y los desafíos que hay en este momento en el tema de su carrera profesional y laboral? Gracias, Janet. Bueno, yo creo que hay un caso que nos marca a nosotros como un caso hito, digo nosotros, incluyendo a Erika que nos acompaña. Y es la primera vez cuando me llevan un caso que se constituía en un reto. El caso que le denominaban el caso de la carteleada, donde había más de 100 niñas víctimas de un colegio y donde, claro, me mostraban las fotografías, me decían cosas, mire lo que se está haciendo, las representaciones. Yo, bueno, ¿cómo demostramos eso? ¿Cómo hablamos del concepto de mismidad? ¿Cuál es la cadena de custodia? Fue la primera vez que yo escuchaba hablar sobre esa serie de números que pueden identificar, con la primera vez que hablaba de un dato, metadato, y yo, ¿cómo hago para concurrir ante un juez, para ir a una audiencia de control de legalidad? Implicó muchos retos porque mis investigadoras iban 10 pasos adelante de lo que podía estar como fiscal, que se supone que, entre comillas, somos los que dirigimos una investigación. Y en ese momento me planteaba cómo dirigir y coordinar una investigación si no tengo la más mínima idea de cómo se hace. Creo que las que me pusieron esos primeros retos fueron ustedes y al mismo tiempo el pensar que detrás de ese ciberespacio habían víctimas reales. Fue la primera vez que tomé conciencia de que existe un ciberespacio, de que existe una evidencia digital, pero las víctimas son reales. Los daños que se hacen son de manera permanente. En ese caso, nuestras víctimas fueron, al no acceder algunas a más pretensiones acerca de enviar más fotografías, todas niñas de un colegio, todas menores, pues eran carteleadas. Carteleadas significaban que eran expuestas públicamente en la página del municipio al cual pertenecían. De hecho, a una de ellas, el agresor muy amablemente le dio como regalo de cumpleaños exhibir su fotografía desnuda al día de sus 15 años. Esta niña jamás va a olvidar lo que pasó. Antes, cuando, digamos, en la época de uno, cuando esto pasaba, pues sencillamente
no habría esa repercusión porque lo recordarían solamente los amigos, los compañeros, pero en estos momentos lo recuerda todo mundo. Esa creo que fue la primera vez, Janet, y fuiste tú también la primera que me habló del convenio de Budapest y la que me obligó a estudiar el convenio de Budapest y entender de que desde el 2001 había una legislación que era internacional, que estaba hablando de un contexto y que implicaba unas obligaciones por parte de nuestro Estado. Entonces fue cuando dije, bueno, aquí tienen que haber unos delitos cibernéticos y fue cuando encontré esa parte en el código porque Janet me dijo, eso ya está desde el 2009. Yo, wow, qué pena con mis investigadores que yo no tenía la más mínima idea. Entonces empezar a mirar cuáles eran esos delitos cibernéticos. Oiga, ¿y cuáles de estos cuadran con los que estamos haciendo? Ninguno, ¿sí? Porque era muy diferente y fue empezar a entender y comprender que investigar o la evidencia digital tiene trazabilidad absolutamente en todos los delitos. Si como investigadora un día yo iba a la escena, recolectaba, hacía una exploración ofoscópica, hacía un levantamiento de una huella en el lugar, teníamos la evidencia principal que es el cuerpo y todo lo que allí se pudiese. Cuando yo comprendí que esa escena podría ser reconstruida totalmente a partir de la evidencia digital, que las personas tienen celulares, que son medios de almacenamiento, pero que además están generando información y que tienen una historia de vida inmersa en sí, claro, fue entender de que puede ubicar personas en un mismo espacio, que quizás mañana podría saber cuántos estuvieron teniendo en cuenta un número de celular y empezar a enlazar todos los números de celulares. Que además siempre la evidencia digital, a lo que pensábamos que no se podía investigar, deja huella. Y tú lo decías, y si deja huella, lo podemos investigar y lo podemos rastrear. Esos tienen que ser retos para nosotros, que como abogada no lo conociera no quiere decir que no exista, que como fiscal no lo manejara no quiere decir que no se pueda manejar. Eso lo que implica es que tenemos que hacerlo mejor, porque si la delincuencia ha encontrado en ese mundo llamado ciberespacio la oportunidad para cometer absolutamente todos los delitos, hoy tenemos estafas, extorsiones, incluso nos ha llamado a cambiar el derecho. Los conceptos de territorialidad y extraterritorialidad cambian. El pensar la forma como se consuman algunos delitos, porque hace unos años nos replanteábamos si el acceso carnal podía hacerse o no se podía desarrollar a través de una plataforma digital, y que hoy estemos hablando de que cuando hay un determinador que está al otro lado, como tuvimos en una ocasión, una víctima donde o te introduces un elemento a cierta parte de tu cuerpo o vamos a ir por tu hermanito y este niño obviamente accedió, se hizo un video que fue publicado. Hombre, si eso no es un delito, si eso no es un acceso, si eso, entonces, ¿qué lo es? Hemos tenido que cambiar paradigmas frente a muchas cosas, incluso para los temas de justicia. Yo también he tenido la oportunidad de sentarme, en alguna ocasión me sentaba con un magistrado que me decía, yo detesto ir a los temas de género. Yo detesto ir a esas reuniones y yo le decía, esa debe ser la razón por la cual en muchas ocasiones no tenemos sentencias generosensitivas. En vez de decir eso, porque es vergonzoso decirlo, debería participar más, porque es usted que tiene el llamado a ilustrarnos y hacernos ver el derecho de una manera diferente. Y hoy por hoy, con los nuevos retos que se desarrollan, todos los días avanza. Ya cuando llegué a extinción de dominio, dije, morir para el mundo, de lo que hago, de lo que amo, de todos los temas de género, pero también encontraba allí un nicho bien importante para mirar también con perspectiva de género. La primera vez que le hablaba a mis investigadores de Acero Sí, me preguntaban todos qué era. ¿Eso con qué se hace? Tenemos que ser ingenieros, tenemos que ser, y ya tú me habías dicho hace mucho rato que ese paradigma había que romperlo. No se necesita ser ingeniero para hacer una búsqueda en bases de datos abiertas, pero podemos obtener muchísima información y no se imaginan lo trascendental que ha sido para nosotros. La semana pasada presentaba mi primera resolución interactiva, es decir, toda la evidencia está soportada dentro de la misma resolución y es decirle a los abogados y a los jueces, ustedes están a un clic de la evidencia, simplemente den su clic y ya verán que está allí contenida. Gracias, Jane, y aprovecho para darle agradecimientos a Jane y a Erika por haberme hecho despertar en ese mundo y también la necesidad de formarme cada día
y vale la pena por las víctimas por las cuales trabajamos. Muchas gracias, doctora. Sí, de verdad que es muy interesante todo lo que los retos que tenemos a nivel de investigación y no solamente en gobierno, sino en muchas instituciones. Hay que empezar a cambiar el chip porque no nos podemos quedar atrás. Esto lo que nos demanda es estar actualizados. Nosotros necesitamos estar estudiando, actualizándonos, tener estos espacios académicos que son demasiado importantes y entre nosotros mismos poder aprender, o sea, aprendamos del otro. Todos los días conocemos información nueva, conocemos datos que nos llegan y que los podemos enlazar para nuestras actividades personales y laborales. Julie, en el área de las fuerzas militares, la mujer apenas está empezando a tener como ese, también digamos, el protagonismo a nivel del ejército y la fuerza aérea y todo lo que comprende fuerzas militares, policía, ejército. ¿Y qué has encontrado? ¿Qué has identificado a nivel de tu trabajo? ¿Cuáles han sido esos desafíos o esas situaciones que has tenido que decir, no, es que no solamente las personas que están haciendo esas actividades en los temas de ingeniería que siempre han estado presentes, la parte masculina, ¿qué es lo que has identificado en que tú puedas ayudar y que la mujer ha venido también desarrollándolos? Gracias, Jenny. ¿Aló? Bueno, tengo para comentarles que tengo la fortuna de ser la única mujer en la dirección. Somos una dirección pequeña de 16 personas y yo soy la única mujer. En cuanto a lo que me hablas ya en el tema de los desafíos en ciberseguridad, realmente el equipo en el que estoy trabajando ahorita somos como muy unidos. Entonces, ellos no me ven como parte diferente de ellos. Ellos me hacen parte del equipo y de hecho tenemos un trabajo en conjunto muy bueno porque a veces ellos están haciendo análisis de cosas y me dicen, Julie, ¿tú qué opinas de esto? ¿O qué le podríamos agregar? ¿O qué crees que le hace falta? Entonces, digamos que ese detalle que me tengan en cuenta para esas cosas hace que entre ellos y yo podamos crear productos fusionados como con dos perspectivas diferentes, porque sí, los hombres son mucho de hacer, pero ya de ir al detalle no son tan detallistas. Entonces yo soy como la parte de ponerle el detalle al trabajo para que todo salga muy bien. En cuanto a desafíos de trabajar en ciberseguridad, Jane, yo creo que el que tenemos todos es el de estar actualizados constantemente, el de estar aprendiendo, el de estar compartiendo con otras personas conocimientos, el de asistir a eventos, el de tener redes de apoyo, el de poder compartir con otras entidades, oye, a mí me pasó esto, tengo esta información, te puede servir, analízala porque a ti también te puede pasar. Entonces, digamos que a nivel de fuerzas militares nosotros trabajamos muy bien, Ejército, Armada, Fuerza Aérea y en conjunto con el SECOSI, que es el ente que se encarga de liderar todo el tema cibernético. Y hemos podido crear muy buenas estrategias y sinergias a nivel de fuerza. En cuanto al trabajo que estamos realizando ahorita en la fuerza, el año pasado estamos involucrando otras entidades que tengan que ver pues con el rol aeronáutico también. El año pasado firmamos un convenio con la Aerocivil. Con ellos pues tenemos todo el tema de los radares y en la parte ciber estamos manejando todo el tema de intercambio de información, intercambio de amenazas, inteligencia de amenazas y tenemos el acceso por parte del SECOSI a la plataforma MIS y ahí compartimos, de hecho, muchos indicadores de compromiso, reglas YARA, mucha información de ataques que estén actuales para que las entidades se preparen, verifiquen en sus sistemas que no estén siendo afectados por ese tipo de cosas.
Adicional a eso, este año también trabajamos un convenio con Satena, entonces con ellos estamos a la par trabajando y se está trabajando con el CECIR de las Américas en la creación del CECIR aeronáutico. La Dirección Cibernética Aérea Espacial ya hace parte del grupo de CECIR de las Américas y nosotros pues compartimos con ellos ahí todo el tema de capacitaciones y la idea es poder crear el CECIR aeronáutico de Colombia que sea liderado por la Fuerza Aérea Colombiana. Excelente, bueno, aquí uno se queda impresionado con todo lo que nuestras panelistas nos cuentan. Es mucha información, queremos conocer más cosas, pero creo que el tiempo ya se nos fue agotando. Entonces, quiero agradecerles por el espacio, agradecerle a Julie por estar presente y a la doctora Marelvis por venir a este espacio, por compartirnos su vida personal y profesional. Y bueno, las invitamos a que estemos conectadas y que sigamos trabajando en red. Muchas gracias.